No esperó a que los hombres terminaran el trabajo. Cuando Freydís Eiríksdóttir se dio cuenta de que sus supuestos aliados se habían convertido en traidores, cuando comprendió que planeaban robar la tierra que ella había reclamado en el Nuevo Mundo, no convocó a una reunión, no negoció, tomó un hacha, caminó hacia la cabaña donde dormían y comenzó a matar. 5 hombres murieron antes de poder despertar completamente, y cuando su propia tripulación, los guerreros vikingos que habían navegado a través del Atlántico con ella, se negaron a terminar la masacre matando a las mujeres de los traidores, Freydís no vaciló. Las ejecutó ella misma, una por una. 5 muertes más, 10 cuerpos en total, todo por la furia de una sola mujer. Esto no fue una batalla, fue una declaración, y la saga que lo registró se aseguró de enfatizar un detalle escalofriante. Lo hizo con sus propias manos, sin vacilación, sin piedad, sin remordimiento. Entonces, ¿cómo la hija de Eric el Rojo, hermana de Leif Erikson, se convirtió en la mujer más brutal de la historia vikinga? ¿Y qué la llevó a cometer una masacre tan impactante que fue recordada 1000 años después? Si esta historia te atrapa desde el primer golpe de hacha, suscríbete ahora, porque vamos a explorar a la verdadera Freydís, no la versión sanitizada, no la doncella escudo de Hollywood, sino la mujer histórica, cuya violencia fue tan extrema que incluso los vikingos, una cultura que celebraba a los guerreros, la encontraron perturbadora. Y descubrirás que a veces la persona más peligrosa en la habitación no es la más grande ni la más fuerte. Es aquella que no tiene nada que perder y una disposición completa a cruzar todas las líneas. Nuestra historia comienza no en sangre, sino en ambición. Alrededor del año 1010 d.C., aproximadamente 2 décadas después de que Eric el Rojo estableciera el primer asentamiento nórdico en Groenlandia, sus hijos miraban hacia el oeste. Leif Erikson ya había hecho historia al llegar a Vinlandia, lo que ahora llamamos América del Norte, convirtiéndose en el primer europeo conocido en poner pie allí, 5 siglos antes que Colón. Había encontrado tierra rica en madera, buen suelo y, lo más tentador, uvas que podían hacer vino. De ahí el nombre Vinlandia, tierra del vino. Pero Leif era un explorador, no un colonizador. Después de un invierno, regresó a Groenlandia, y la pregunta se convirtió en ¿quién realmente colonizaría este nuevo mundo? Freydís quería ese honor. Era hija de Eric el Rojo, lo que significaba que tenía el linaje, la reputación y, lo más importante, el impulso. Pero tenía un problema. Era mujer. Y aunque la sociedad vikinga daba a las mujeres más derechos que la mayoría de las culturas medievales, liderar una expedición colonial seguía siendo un juego de hombres. Así que hizo lo que hacen las personas ambiciosas. Encontró socios, 2 hermanos islandeses, Helgi y Finnbogi, que tenían un barco y una tripulación. El trato era simple. Navegarían juntos a Vinlandia, compartirían los recursos, dividirían las ganancias que vinieran de la madera y las pieles que cosecharían y regresarían como iguales. Ese era el plan. Pero Freydís no tenía intención de ser igual. Según la saga de los groenlandeses, una de las 2 fuentes principales que tenemos para esta historia, Freydís también trajo a su propio esposo, Thorvard, aunque la saga deja claro que él era más accesorio que socio. El verdadero poder era de ella. Hicieron el viaje, semanas a través del Atlántico Norte, uno de los viajes más peligrosos imaginables, y llegaron a Vinlandia. Encontraron el viejo campamento de Leif, las estructuras que había construido años antes. Y aquí es donde comenzaron los problemas. La saga nos dice que hubo tensiones desde el primer día. Freydís reclamó las casas de Leif para sí misma, argumentando que dado que Leif era su hermano, tenía derechos familiares sobre la propiedad. Los hermanos objetaron. Habían hecho un trato para compartir todo por igual, pero Freydís tenía la personalidad más fuerte. Forzó el asunto y Helgi y Finnbogi retrocedieron, construyendo su propio campamento separado. Durante meses se mantuvo una coexistencia incómoda. Ambos grupos trabajaban, ambos cosechaban madera, ambos se preparaban para el viaje de regreso. Pero bajo la superficie, el resentimiento se pudrió. Freydís sentía que los hermanos la estaban faltando al respeto. Los hermanos sentían que habían sido engañados. Luego llegó el invierno, y en los oscuros y fríos meses, cuando todos estaban atrapados juntos, las tensiones explotaron. Una mañana, temprano, antes del amanecer, Freydís despertó. Le dijo a su esposo que iba a visitar el campamento de los hermanos.
Este detalle es importante porque muestra premeditación. No estaba reaccionando a una amenaza inmediata, estaba buscando confrontación. Caminó a través del asentamiento, entró en la casa comunal de los hermanos y despertó a Finnbogi. Hablaron, y según la saga, ella intentó hacer un intercambio. Quería su barco más grande para el viaje de regreso. Finnbogi se negó, y entonces Freydís afirmó más tarde, él la insultó. Las palabras exactas no están registradas, pero fue suficiente. Regresó a su propio campamento, todavía antes del amanecer. Despertó a su esposo metiéndose en la cama con él con los pies helados, un movimiento deliberado para despertarlo incómodamente. Cuando él preguntó qué estaba mal, ella soltó la mentira que justificaría todo lo que siguió. Le dijo que Finnbogi y su hermano la habían golpeado, que la habían humillado, que ella, una mujer del linaje de Eric el Rojo, había sido físicamente atacada y el honor de su esposo exigía venganza. Y luego emitió una amenaza que revela todo sobre quién era Freydís. Dijo que si él no vengaba este insulto, se divorciaría de él. En la sociedad vikinga eso no era solo vergonzoso, podía destruir completamente la posición social de un hombre. Thorvard no tuvo opción, o al menos sintió que no tenía opción. Reunió a sus hombres, los armó, y en la gris luz previa al amanecer marcharon hacia el campamento de los hermanos. Lo que sucedió después no fue una batalla, fue una masacre. La saga es explícita. Atacaron mientras la tripulación de los hermanos dormía. Los ataron mientras despertaban, confundidos e indefensos, y luego los arrastraron afuera uno por uno y los mataron. Helgi y Finnbogi, los dos líderes que habían cometido el error de confiar en una asociación con Freydís, estaban entre los primeros en morir. Los hombres mataron a todos los varones del campamento, pero luego se detuvieron, porque quedaban 5 mujeres. Y los hombres vikingos, a pesar de toda su brutalidad en la guerra, tenían códigos. Matar a mujeres desarmadas, especialmente mujeres que no eran combatientes, era deshonroso, cruzaba una línea. Freydís no tenía tal código. Cuando sus hombres se negaron a terminar el trabajo, cuando se quedaron allí sin estar dispuestos a asesinar a 5 mujeres indefensas, Freydís no discutió con ellos, no intentó convencerlos, simplemente tomó el asunto en sus propias manos. La saga registra sus palabras con escalofriante simplicidad. «Denme un hacha», y lo hicieron. Y ella caminó hacia cada una de las 5 mujeres y las ejecutó. La saga no describe sus súplicas, no registra si rogaron o si aceptaron su destino con dignidad. Solo establece el hecho. Freydís las mató a todas, una tras otra, y cuando terminó, 10 personas estaban muertas. Un campamento entero masacrado y todo porque una mujer había decidido que no compartiría. Si sientes que esta historia está revelando algo sobre la naturaleza del poder y lo que la gente hará cuando creen que se les debe algo, comenta memoria. Porque la masacre de Freydís no fue violencia aleatoria, fue eliminación calculada de rivales y la disposición a cruzar personalmente todas las líneas morales fue lo que la hizo singularmente aterradora. Pero la historia no termina con la matanza, termina con el encubrimiento y las consecuencias. Porque Freydís entendía algo crucial sobre mantener el poder. La violencia es fácil, la parte difícil es controlar la narrativa después. Reunió a su tripulación, los hombres que acababan de presenciar cómo asesinaba a 5 mujeres a sangre fría, y les hizo una amenaza. Si alguien hablaba sobre lo que había sucedido en Vinlandia, si alguien decía la verdad cuando regresaran a Groenlandia, ella los haría matar. Prometió recompensas por el silencio y muerte por la traición. Y casi funcionó. Cargaron ambos barcos con madera, carga valiosa que los haría a todos ricos. Navegaron de regreso a través del Atlántico, y cuando llegaron a Groenlandia, Freydís contó una historia. Dijo que los hermanos habían decidido quedarse en Vinlandia, que habían tenido una disputa sobre la división de recursos y habían elegido permanecer en lugar de regresar. Era una mentira, pero plausible. La gente se quedaba atrás en nuevos asentamientos todo el tiempo, y por un tiempo todos parecieron aceptarlo. Pero mentiras como esa, mentiras que cubren 10 asesinatos, no permanecen enterradas para siempre. La saga nos dice que los rumores comenzaron casi de inmediato. Miembros de la tripulación de Freydís, a pesar de sus amenazas, comenzaron a hablar. Tal vez era culpa, tal vez era miedo de que el secreto eventualmente saliera y ellos serían cómplices. Tal vez simplemente no podían vivir con lo que habían visto. Las historias se filtraron, fragmentos de verdad mezclados con especulación, y eventualmente
los rumores llegaron a los oídos del hombre más poderoso de Groenlandia, Leif Erikson, el propio hermano de Freydis. Leif no era un hombre que tolerara el deshonor en su familia, pero tampoco era un hombre que actuara sin evidencia. Según la saga, capturó a 3 miembros de la tripulación de Freydis y los torturó hasta que confesaron toda la verdad, la masacre, las mentiras, la ejecución de 5 mujeres indefensas a manos de su propia hermana. Y cuando tuvo la historia completa, Leif enfrentó una decisión imposible. Por un lado, Freydis había cometido crímenes que, según la ley vikinga, merecían ejecución. Había asesinado a socios comerciales bajo falsos pretextos. Había ejecutado a mujeres inocentes. Había traído deshonra masiva a la familia de Eric el Rojo. Pero por otro lado, ella era su hermana, era sangre. Y en la sociedad vikinga, los lazos familiares eran sagrados de manera que pocos en el mundo moderno pueden entender completamente. Ejecutar a tu propia hermana, sin importar sus crímenes, te marcaría para siempre. Te convertiría en un asesino de parientes, uno de los peores crímenes concebibles. Así que Leif tomó una decisión que revela tanto sobre la cultura vikinga como sobre su propio carácter. Se negó a castigar personalmente a Freydis, pero tampoco la protegería. En cambio, declaró públicamente lo que había hecho, expuso sus crímenes ante toda Groenlandia, y luego pronunció una maldición. Dijo que ningún descendiente de Freydis prosperaría jamás, que su línea estaría marcada por su crimen. Esto era, a su manera, peor que la ejecución, porque en una cultura donde tu reputación y la reputación de tu familia era todo, donde el honor se transmitía de generación en generación, esto era muerte social. Freydis viviría, pero viviría como paria. Sus hijos cargarían su vergüenza, y la saga nos dice que así fue exactamente como sucedió. La saga registra secamente que después de esto, nada bueno fue dicho de Freydis, ningún cargo de honor, ningún matrimonio prestigioso para sus hijos, ningún lugar en los salones donde se contaban las historias de grandes vikingos, solo silencio y vergüenza. Pero aquí está lo que hace que la historia de Freydis sea diferente de tantas otras historias vikingas de violencia. No fue olvidada. La mayoría de las masacres, la mayoría de los asesinatos, la mayoría de las traiciones en la era vikinga se perdieron en el tiempo o se registraron simplemente como hechos sin juicio. Pero la historia de Freydis fue preservada con horror explícito. La saga que la registró quería que las generaciones futuras supieran no solo lo que había hecho, sino cuán equivocado estaba. Y la razón de ese horror, la razón por la que esta historia fue considerada digna de horror especial, no era solo la violencia. Los vikingos respetaban la violencia, celebraban a los guerreros que mataban docenas en batalla. No, lo que hizo que la historia de Freydis fuera especial, lo que la hizo aterradora incluso para los estándares vikingos, era la combinación de factores. Primero, ella había matado a socios, personas con quienes había hecho un acuerdo sagrado. Eso era traición del tipo más bajo. Segundo, había mentido para justificarlo, fingiendo que había sido atacada cuando no lo había sido. Eso era cobardía y deshonor. Tercero, había matado a mujeres que no podían defenderse. Eso violaba todos los códigos de conducta guerrera. Pero cuarto, y quizás más perturbadoramente, lo había hecho personalmente, con sus propias manos, sin vacilación, sin arrepentimiento. Ese último detalle es el que la saga enfatiza una y otra vez. No ordenó las muertes y se alejó. No dejó que otros hicieran el trabajo sucio, cuando sus propios guerreros, hombres que habían matado en batalla, hombres que habían cruzado el Atlántico dispuestos a morir por ella, cuando esos hombres se negaron a matar a 5 mujeres indefensas, Freydis los superó. Ella cruzó la línea que ellos no cruzarían, y lo hizo sin dudarlo. Esa frialdad, esa completa falta de límites morales cuando se trataba de obtener lo que quería, eso era lo que la hacía única. Eso era lo que la hacía aterradora. Y nos dice algo sobre el poder y cómo algunas personas lo ejercen, porque Freydis no era la vikinga más fuerte físicamente, no era la más hábil en combate, no tenía un ejército de guerreros leales listos para morir por ella. Lo que tenía era algo quizás más peligroso, una voluntad absoluta de hacer lo que fuera necesario, una capacidad de violencia personal que no estaba limitada por códigos de honor o nociones de proporcionalidad o incluso por la opinión pública. Cuando decidió que los hermanos tenían que morir, no se detuvo a medio camino, no dejó testigos, no mostró misericordia, fue hasta el final, y en el cálculo inmediato funcionó.
Obtuvo ambos barcos, obtuvo toda la madera, regresó a Groenlandia rica. Por un momento, antes de que la verdad saliera, había ganado completamente. Había eliminado a sus rivales, había tomado sus recursos y había vuelto triunfante. Era solo después, cuando los rumores comenzaron, cuando Leif investigó, cuando la verdad se hizo pública, que el precio se hizo evidente. Y ese precio no fue su vida. Fue algo que para muchos vikingos habría sido peor. Fue su reputación, fue la reputación de sus hijos, fue su lugar en la historia. Porque aquí está la ironía final de la historia de Freydis. Hizo todo, toda la violencia, toda la traición, para asegurar su legado. Quería ser recordada como la mujer que colonizó Vinlandia, como la mujer que tuvo éxito donde otros habían fracasado, como la heredera digna del linaje de Eric el Rojo. En cambio, es recordada como un monstruo, como una advertencia, como la mujer que fue tan lejos que incluso los vikingos, que no eran exactamente pacifistas, la encontraron repugnante. Y sin embargo, 1000 años después, todavía estamos hablando de ella. Todavía estamos tratando de entender qué la impulsó, qué combinación de ambición, ira y total falta de límites morales podría llevar a alguien a pararse en un campamento en el borde del mundo conocido y ejecutar personalmente a 5 mujeres porque se interponían en su camino. La saga no nos da un análisis psicológico, solo nos da los hechos, y tal vez eso sea apropiado. Porque Freydis no era alguien que buscara justificación o comprensión. Era alguien que veía lo que quería y tomaba lo que quería. Y si eso significaba convertirse en la persona más temida y odiada en Groenlandia, aparentemente estaba dispuesta a pagar ese precio. La historia de Freydis la Brutal no es una historia sobre guerreros honorables o nobles códigos vikingos. Es una historia sobre lo que sucede cuando la ambición se encuentra con la total falta de restricción moral. Es una historia sobre cómo el poder, cuando se ejerce sin límites, puede lograr objetivos inmediatos mientras destruye todo lo demás. Es una historia sobre cómo la disposición a cruzar líneas que otros no cruzarán puede hacerte formidable, pero también puede hacer que incluso tu propia cultura, tu propia familia, se aleje con horror. 10 personas murieron en Vinlandia porque una mujer decidió que compartir era inaceptable. 5 de esas muertes ocurrieron con un hacha en las manos de Freydis Eiríksdóttir, y esas muertes, registradas en una saga escrita siglos después, se convirtieron en la única cosa por la que sería recordada. No su valentía al navegar al Nuevo Mundo, no su ambición de colonizarlo, solo las muertes, solo la masacre, solo el hecho de que cuando sus propios guerreros dijeron que no, ella dijo que sí, y recogió el hacha ella misma. Si esta crónica te estremeció, comenta, memoria y suscríbete. Porque las guerras no terminan con la muerte, terminan cuando se recuerdan.